Muy bien, hermanos, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. El tema es más allá de lo material. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 2 en adelante. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El versículo 4, mira lo que dice. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos, inclusive el versículo 1 habla de que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto a ser tentado por el enemigo. Y después de haber ayunado ese tiempo, pues se viene el Señor Jesús dentro de su cuerpo, pues obviamente hubo una reacción, tenía hambre. Entonces viene el diablo y le dice, mira, convierte estas piedras en un cepelín, no sé, en cualquier pan, pero conviértelo. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Entonces, viene Jesús y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando Jesús le habla de estas dos formas, porque primero le dice, no solo de pan vivirá el hombre, y después le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces viene Jesús y le pone dos puntos a el diablo. Le pone el punto material, que era el hambre que él tenía, y el segundo, pues obviamente era el punto espiritual. Y viene acá y Jesús pone en relieve estos dos ámbitos, estos dos mundos, el ámbito físico y el ámbito espiritual. Normalmente, cuando nosotros hablamos de lo físico, pues obviamente es lo que nosotros palpamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros degustamos. Eso es el ámbito material, el ámbito físico. Y es donde el 99% de las personas, pues obviamente cree, vive, siente y percibe. Pero en el ámbito espiritual, lastimosamente hay un pequeño porcentaje de personas que damos ese paso de fe y vamos más hacia adelante, de las cosas que no podemos ver, de las cosas que no podemos palpar, pero sí de esas cosas espirituales que podemos sentir en nuestra alma y en nuestro espíritu y muchas veces en nuestro cuerpo. Entonces, viene el Señor Jesús y deja en relieve esos dos ámbitos. Y por favor, tenlo ahí presente, el ámbito físico y el ámbito espiritual. Recuerda el tema, más allá de lo material. Bueno, entonces viene el Señor Jesús y le dice al diablo, no solo de convertir las piedras en pan voy a vivir, o yo me alimento, sino me alimento de las cosas que vienen de mi Padre. En pocas palabras, eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Ahora, este texto, el Señor Jesús lo tomó del libro de Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 2 y 3 en adelante, inclusive el 4. Por favor, acompáñame, Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 2 en adelante. Y aquí vamos a ver a lo que se refería el Señor Jesús cuando Él comentó este texto en esa tentación que les acabo de comentar. Muy bien, entonces en Deuteronomio 8, versículo 2 en adelante dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y mira lo que dice el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Bueno, ahora pongamos esto bajo contexto. El pueblo de Israel
Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto y pasaron 40 años en el desierto. Pero viene en el versículo 2 y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Ahora, miremos acá. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Estoy leyendo el versículo 2 de Deuteronomio 8. Y habías de guardar o no sus mandamientos. Y el versículo 3 todavía reafirma y dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Y mira lo que dice el versículo, terminemos el versículo 3. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el versículo 4 me fascina cuando dice, tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahora, yo quiero que miremos 6 puntos acá. El número 1 es que Dios envía una prueba para probarte, para afligir tu corazón. Punto número 1, o sea, Dios permite una prueba para, cuando dice afligir tu corazón, en lo que estamos leyendo en Deuteronomio, es para que en este caso es para probarte, en pocas palabras, es para ver qué es lo que hay en tu corazón. Lo segundo que quiero que miremos es que cuando Dios envía una prueba es básicamente para fortalecerte. La primera es para probarte, la segunda es para fortalecerte y la tercera o el tercer punto es para saber qué es lo que hay en tu corazón. Cuando yo predico referente a las pruebas versus las tentaciones, es que las pruebas Dios las envía para ver precisamente qué tanto has aprendido, qué tanto has asimilado, qué tanto has amado o subido tu nivel de amor hacia Dios. Entonces esa prueba sirve para pasarte un pequeño examen para ver cómo has crecido espiritualmente. En cambio, la tentación la envía el diablo para hacerte caer. Y hay una gran diferencia entre prueba y tentación. Entonces, Dios envía la prueba para probar tu corazón, para fortalecer tu corazón, para saber qué es lo que hay dentro de tu corazón. Y el cuarto punto es para ver si haces su voluntad. El Señor Jesús, cuando estaba ahí en el desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches, obviamente cuando llegó el diablo y le dijo, y si ustedes se dan cuenta, es una pregunta, era una pregunta, si quieren verlo así, buena. Porque miren pues, ¿cómo es el diablo y cómo trabaja astutamente? Porque viene el diablo, y lo vamos a leer textualmente. Viene el diablo en Mateo 4, versículo 2. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Jesús era el hijo de Dios, sí o no? Pues sí, bueno, entonces era cierto. Y después le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan? Por supuesto. Y no solamente pan, sino también pan, jamón, mayonesa, lechuga, tomate, pepinillo, lo que ustedes quieran. Él tenía y tiene todo el poder. Entonces, o sea, ¿qué tiene de malo la primera tentación? ¿Ok? Ahora, regresemos a los puntos que estamos hablando. El cuarto punto es hacer la voluntad de Dios. Si en este caso Jesús le hubiera hecho caso al diablo, obviamente no le hubiera hecho caso a Dios. Porque acá Dios envía una prueba a nuestras vidas para ver si nosotros hacemos la voluntad de Dios o no hacemos la voluntad de Él.
Si hacemos nuestra santa voluntad o si hacemos la voluntad o la tentación o lo que viene a nuestra vida de parte del diablo. Entonces, Dios envía una prueba, primero, para probar nuestro corazón, el segundo punto, para fortalecerlo, tercer punto, para saber qué es lo que hay en tu corazón, para saber cuánto tú le amas. El cuarto punto es para ver si haces la voluntad de Dios en medio de esta prueba. 5, Él envía esa prueba porque de una o de otra forma Él te va a sostener. De una o de otra forma Él te va a proveer. Mira, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó por el desierto, por todo ese lapso de tiempo, dice la palabra que, o sea, nosotros sabemos que el desierto en el día es un calor sofocante y en la noche un frío muy, pero muy intenso. Entonces mira cómo es Dios con su pueblo, cómo es Dios cuando metió a esa prueba a su pueblo. En el día, dice la palabra, que había una columna de nube, como una columna de nube, o de humo, o de nube, está bien. Y esa columna de nube hacía una sombra sobre el pueblo de Israel que lo cubría en el día. Y en la noche, esa columna se tornaba de fuego. Y ese fuego hacía que el pueblo de Israel tuviera un clima sabroso. Y después dijeron, tenemos sed. Y brotó agua de la roca. Y dijeron, tenemos hambre. Y cayó maná del cielo. Y dijeron, queremos carne. Y Dios hizo llegar codornices. O sea, Dios tenía cuidado de su pueblo. E inclusive al final en el versículo 4 de Deuteronomio 8 dice que sus vestiduras nunca se envejecieron. Y el pie, dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días. Ahora, hagamos una pausa acá. ¿A cuántos de nosotros, por ejemplo, caminamos 2 cuadras, 5 cuadras y el pie se nos hincha? O se nos puede hinchar del cansancio. O por ejemplo, hoy hicimos cosas, caminamos una gran distancia, por ejemplo, y al otro día amanecimos todos adoloridos. Pero Dios tuvo hasta cuidado de eso, de su pueblo, que su ropa no se envejeciera, no se desgastara. E inclusive ahí dice que no se les hinchó el pie, o sea que ellos caminaron tranquilamente. Eso me hace pensar o visualizar que inclusive la arena se convirtió suave para que los israelitas pasaran suavemente y sus pies no se hincharan. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando nosotros somos llevados por Dios a una prueba para ver qué es lo que hay dentro de nosotros, para probar nuestro corazón, para fortalecer nuestro corazón y para hacer su voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, mira lo que pasa. Dios nos sostiene y Dios envía de una forma o de otra y de una forma sobrenatural, Él envía provisión. Hablemos del maná. El maná en hebreo se pronuncia algo así más o menos, se pronuncia manú. Y manú quiere decir, ¿qué es esto? O sea, literalmente maná significa, ¿qué es esto? Así como dice en el versículo 3 de Deuteronomio 8, dice que era un alimento que ni ellos ni sus papás habían conocido. Pero mira esto, recuerda lo que estamos hablando, más allá de lo material. Viene el pueblo de Israel y empezó a refunfunear con Moisés y le dice, mira Moisés, allá en Egipto teníamos esto, teníamos lo otro, podíamos ir a comer a tal lugar, a tal cosa, pero aquí mira, no hay nada. Entonces, pues viene Dios y envía el maná. Pero la provisión no vino de algún esfuerzo que el pueblo de Israel hubiese hecho, sino vino de la provisión literal de Dios.
No solamente de lo material, no solamente de lo que el pueblo de Israel estaba palpando fue que ellos se alimentaron, no, sino de una forma sobrenatural Dios envió algo que los israelitas jamás habían visto. Y por eso le llamaban a eso, le llamaban Mahu, Manjú, Manjú, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No entendemos qué es esto. Pero cuando empezaron a probarlo, dice que eran como copos de nieve, como semillas, como hojuelas con miel. Según estudios, eso hace ver. Entonces podemos ver cómo Dios opera. Dios nos envía una prueba para subirnos de nivel, para ver qué es lo que hay en nosotros. Pero en medio de esa prueba, Dios no nos deja solos. Al contrario, Dios tiene cuidado de nosotros y tiene cuidado de cada una de las necesidades que tenemos. Entonces, viene acá y Dios a su pueblo le envía comida, alimento del cielo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al diablo? No solo de pan vivirá el hombre, no solamente de las cosas materiales, sino Dios, en pocas palabras, Jesús le dice al diablo, sino Dios puede proveer de una forma sobrenatural, ya sea alimento o ya sea de su palabra, Él nos puede alimentar, porque no solamente de las cosas físicas, de las cosas que palpamos, nosotros nos podemos alimentar o Dios nos puede alimentar a nosotros. Ahora, como humanos, somos dados a las cosas materiales, a las cosas que palpamos, a las cosas que olemos. Nos cuesta mucho confiar en una palabra, nos cuesta confiar en las personas. Hace muchos años, me recuerdo que muchas personas decían que cuando las personas hacían un contrato, por ejemplo, de comprar y vender una casa, la palabra de las personas valía mucho, más que un documento firmado por un abogado, un licenciado. La palabra era la palabra de las personas. Y solo se estrechaban la mano y uno y al otro se decían, te doy mi palabra, y eso bastaba. Pero ahora los tiempos han cambiado y nos cuesta creer en las personas, nos cuesta creer en las circunstancias. ¿Por qué? Porque solamente hasta cuando vemos un documento firmado con timbres fiscales, etcétera, etcétera, uno dice, sí, hoy sí ya confío que me van a vender esa propiedad o que me van a pagar esto, que me van a pagar lo otro. Los tiempos han cambiado, la humanidad ha cambiado, el mundo nos ha transformado. Ahora, dentro de esto, nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que vivir solamente de las cosas que vemos y palpamos. Obviamente, como dice la palabra de Dios, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros solo estamos en una pequeña transición de nuestra vida eterna. En esta tierra solo estamos en una pequeña transición de tiempo. Y en ese pequeño tiempo, o en esa pequeña transición, pues obviamente nosotros, pues obviamente tenemos que calzarnos, tenemos que vestirnos, tenemos que comer, pues obviamente son cosas materiales. Pero recuerda lo que dijo el Señor Jesús, no solamente de pan, no solamente de las cosas materiales vamos a vivir, sino también de lo que viene de Dios, sino también de lo que Dios provee en medio de su misericordia. Y cuando en este caso, si hay alguna necesidad, si hay alguna prueba, Dios va a proveer. Dios viene y nos sustenta de una forma sobrenatural. Ahora, cuando la palabra de Dios dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, podemos dividirlo en dos aspectos. La primera es la palabra escrita, es la palabra del Señor, es lo que nosotros tenemos, ya sea una Biblia de papel o una aplicación. Esa es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que Dios no es ni hombre ni hijo de hombre para arrepentirse o para mentir. Así que su palabra es su palabra. Entonces, todas las cosas que yo encuentro acá, pues es palabra del Señor y Él las cumplirá.
Lo otro es la palabra hablada o la palabra profética. Cuando viene alguien y te dice, mira, el Señor dice esto, esto y esto. Es por medio del Espíritu de Dios que Él, por medio de otras personas, Él utiliza a estas personas para darte palabra profética. Entonces, de estas dos formas, y no podemos desligar tanto la palabra escrita como la palabra profética, no podemos desligarlo. ¿Por qué? Porque en este caso, inclusive quiero hacer un paréntesis, por ahí escuché a alguien que decía que la palabra escrita ya había pasado de moda y que solamente la palabra hablada, la palabra profética era lo que hoy por hoy se estaba dando y era lo que la iglesia tenía que moverse. Momento, pueblo, no tiene que ser así. La palabra de Dios es la palabra del Señor y nunca pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y no podemos hacerla a un lado. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es que en este caso, ya sea si sale de la palabra de Dios, ya sea si es una historia, si es un salmo, si es un proverbio, es palabra de Dios y eso viene a alimentar. O si viene alguien movido por el Espíritu y te empieza a hablar y darte una palabra de parte de Dios, eso es Dios también hablándote. Y eso es lo que en pocas palabras el Señor Jesús le dijo al diablo. Nosotros no vivimos solamente de las cosas materiales. El Señor Jesús, si Él hubiera querido, hubiera puesto ahí mismo un restaurante en el desierto. Pero el objetivo era no hacerle caso al diablo, sino el objetivo es hacerle caso a nuestro Dios. Lastimosamente, a veces caemos o nosotros sucumbimos en muchas cosas. Caemos en las cosas materiales. Hermano, si tú estás pasando un problema económico, ¿dónde crees tú que el diablo te va a atacar? Diciéndote, no sé, ¿quieres un lapicero? No, él te va a enviar una tentación enfocado a lo que él ha visto que estás pasando. Yo me recuerdo que hace muchos años, como todo joven con planes, con deseos de hacer esto y lo otro, yo me recuerdo que donde vivíamos antes, se me acercó un muchacho que yo apreciaba mucho, quería mucho como un hermano menor. Y total de que él llegó conmigo y me dijo, él sabía que yo era cristiano, que iba a la iglesia, que tenía un liderazgo. Y mira cómo es el diablo. Él llegó conmigo, obviamente utilizado por el diablo, y me dijo, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Le dije, ahí todo bien. Entonces me dice, mira, te tengo un negocio. Y el negocio, vos no vas a hacer nada. Vos solamente me vas a dar 1,000 quetzales y de aquí a una semana yo te voy a devolver esos 1,000 quetzales y 2,000 quetzales más. Entonces yo dije, dentro de mí, wow, qué rápido ese dinero se multiplica. Entonces me dice, dame 1,000 quetzales y en una semana yo te devuelvo los 1,000 que me prestaste y 2,000 más. Y si querés, después de esa semana podemos ver si seguimos trabajando. Entonces algo dentro de mí, no cabe duda que el Espíritu Santo me alumbró y me dijo, pregúntale cómo es ese negocio. Obviamente yo no tenía ese dinero para dárselos, ¿verdad? Pero mira cómo es el diablo. Porque si yo no tenía ese dinero y si yo hubiera sucumbido, hubiera caído en esa tentación, hubiera dicho, ¿sabes qué? No, yo no tengo el dinero, pero lo voy a conseguir. Pero antes de eso yo le dije, mira, y cuéntame de qué es el dinero. Perdón, el negocio. Entonces me dice, es que si te lo digo te vas a enojar conmigo. Pero pues decímelo, le dije yo, porque necesito saberlo para ver. No, es que te vas a enojar conmigo, ya sé que vos sos cristiano, que no sé qué, pero contámelo. Bueno, está bien, me dijo. Lo que pasa es que si vos me das esos 1,000 quetzales, yo compro 1,000 quetzales de droga.
Y en cuestión de una semana, yo ganaría aproximadamente como unos 5,000 quetzales, me dijo. Entonces yo te devuelvo tu dinero, te doy 2,000 quetzales a vos y yo me quedo con 3,000 quetzales. Entonces yo le dije, vos, ¿cómo me estás proponiendo vos eso? Le dije, pero mira cómo es el diablo, o sea, de que te puede mandar a un amigo, a un conocido, y te va a tentar en base a la necesidad que estás pensando, o que estás pasando, o los planes que tú tienes. Pero cuando nosotros caminamos no en las cosas materiales, sino caminamos en las cosas que no se ven, porque nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe, entonces no importa, hermano, si estás pasando el Niágara en bicicleta y todavía con las llantas pinchadas. No importa, hermano, si estás pasando la peor economía de tu vida y más en medio de esta pandemia. Hermanos, esas son las cosas que se miran, pero tenemos que ir más allá de las cosas que se miran, más allá de las cosas materiales, porque ahí es donde vemos lo sobrenatural de Dios. Y quiero ponerte unos ejemplos, ya para ir terminando. En Mateo 14:28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. O sea, Jesús le dice a Pedro, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vemos dos aspectos, lo material y lo espiritual. Lo material es una tormenta. El resto de los discípulos estaban en la barca y estaban atemorizados. Y en eso Jesús se aproxima y ellos pensaban que era un fantasma. Y viene Pedro, viendo todo lo material, todas las cosas físicas que eran contrarias a ellos. Viene Pedro y le dice, si tú eres Jesús, deja que yo vaya hacia ti. O sea, de que Pedro sabía muy bien este ámbito, lo material y lo espiritual. Pedro sabía que si él era Jesús, si este fantasma era Jesús, él, si era Jesús, Jesús tenía todo el poder para que Pedro saliera de la barca y empezara a caminar. Entonces viene Jesús y le dice, ven. Y Pedro, movido en fe, sale de la barca y empieza a caminar. Pero muchas veces nos pasa como Pedro. Empezamos a tambalear cuando volvemos nuestra mirada, ¿a dónde? A las cosas materiales. Hermano, cuando tú le has creído a Dios en medio de esa enfermedad, y aunque clínicamente te hayan desahuciado, y tú le crees a Dios, y Dios te dice, ven, yo quiero sanarte. Y tú empiezas a dar pasos de fe en lo espiritual. Dejas las cosas materiales, lo que la ciencia te ha dicho. Y empiezas a caminar en fe y empiezas a ver un alivio. Pero cuando vuelves a ver a tu alrededor, te empieza a pasar como le pasó a Pedro. Te empiezas a hundir y a hundir. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que Jesús está ahí al pendiente. Y cuando Pedro le dijo, Señor, ayúdame, viene Jesús y le extiende la mano y lo saca. Y después de eso, no, la Biblia no dice si Jesús lo cargó, lo agarró en sus brazos o si lo puso a la par a Pedro y fueron caminando hacia la barca, no dice eso. Pero yo me imagino que Jesús con tanto amor viene, jala a Pedro y lo pone en su regazo como un buen amigo y le dice, ven, vamos a la barca. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros. Cuando nosotros dejamos todas las cosas materiales y ya no caminamos en las cosas materiales, sino caminamos en las cosas espirituales, confiando y creyendo en Dios, las cosas se empiezan a tornar completamente diferentes. El otro ejemplo que quiero ponerte es en la casa de un fariseo llamado Simón. Cuando Pedro invita a Jesús a comer a su casa, Simón lo invitó como
como decir, bueno, este señor llamado Jesús es muy famoso, lo voy a invitar a mi casa. Voy a tener el privilegio de esta persona famosa de tenerle en mi casa. Pero cuando estaban en la casa de Simón, dice que una mujer irrumpe en la reunión y va directamente a los pies de Jesús. Y dice que empieza a llorar. Y empieza a llorar esta mujer y empieza a enjuagar los pies del Señor con su cabello y derrama también un perfume muy costoso. Pero aquí viene Jesús y le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Esta mujer no le importó, porque era una mujer de la mala vida, era una prostituta. Inclusive Simón en su mente dice, si realmente este hombre, hablando de Jesús, si realmente este hombre fuera un profeta, supiera la clase de mujer que es. ¿Y por qué pasa eso? Porque como humanos vemos las cosas materiales. Como humanos nos fijamos más en la apariencia de las personas y no nos fijamos en lo que hay dentro de ellas. Si nosotros miramos a una persona bien planchada, bien bañada, bien peinada, con un olor sabroso, le decimos, pasa adelante, por favor. Pero no sabemos por dentro si está negro su corazón. Pero cuando vemos a una persona que no es de nuestra clase social o la miramos sucia, nosotros le decimos, con escuela, decimos, mira, aquí no pase. ¿Por qué? Porque como humanos, hermanos, nos fijamos más en las cosas de afuera que en las cosas de adentro. Y viene Jesús y como él sabía el corazón de esta mujer, le dijo, mujer, levántate, tus pecados te son perdonados. Y después viene Jesús y entra en un diálogo con Simón y le dice, mira, yo entré a este lugar y tú no me diste un beso como la tradición judía. Pero esta mujer le dice, esta mujer no ha dejado de besarme los pies. Cuando yo vine a tu casa, le dice a Simón, tú no me dices un balde de agua para que yo me lave los pies. Pero esta mujer no ha dejado de llorar y de mojar mis pies con sus lágrimas. Y viene Jesús y hace una comparación. Cuando nosotros nos enfocamos más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Y te pongo un último ejemplo. Había un hombre llamado Lázaro que tenía dos hermanas, Marta y María. Y viene Jesús y él sabía que Lázaro estaba enfermo. Pero mira cómo es esto. Dios permite las pruebas. Jesús hubiera podido llegar antes y sanar a Lázaro. Pero en este caso había un plan y había un propósito para que Lázaro se muriera y que Jesús llegara después y que Lázaro resucitara. Lázaro en el pueblo donde él vivía era un hombre muy famoso, todo el mundo lo conocía. Entonces, cuando vieron que Jesús resucitó a Lázaro, pues obviamente mucha gente se convirtió, etcétera, etcétera. Pero donde yo quiero llegar acá es que viene Jesús y fuera de todo parámetro humano, Lázaro ya tenía muchos años de estar muerto. Ya lo habían enterrado, ya lo habían embalsamado, ya habían puesto la piedra. Inclusive una de las hermanas de Lázaro le dice al Señor Jesús, Señor, no te preocupes, él ya murió. Inclusive de seguro ya lleva muchos días ahí adentro. Y viene Jesús y le dice a una de las hermanas, y eso está en Juan 11:40, y le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y viene Jesús enfrente de la tumba de Lázaro, le grita y le dice, Lázaro, ven fuera. Como bien dirían ahí los comentaristas de deportes, sobre todo resultado, sobre todo pronóstico humano, Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera. Obviamente ya habían removido la piedra y Lázaro cuando escuchó eso, todo su cuerpo empezó a
hacerse de nuevo. Lo que ya se había podrido empezó a nacer una nueva piel. Todo su cuerpo empezó a transformarse. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no solamente de las cosas materiales, sino también de las cosas que vienen de Dios. El poder que viene de Dios, lo sobrenatural que viene de Dios. Entonces la transformación que sufrió en este caso Lázaro en su cuerpo, y en eso empezó a caminar, hermanos. Y me imagino que cuando él salió, toda la gente se espantó. ¿Qué pasó acá? Ese hombre ya estaba muerto, ya huele feo. Pero ahora se levantó, caminó. Pero ¿cuándo pasa eso? Wow. Cuando dejamos de creer en lo físico y vamos más allá de lo material. Termino con otro ejemplo. ¿Te recuerdas de la multiplicación de los panes y los peces? Otro gran ejemplo. Hermano, físicamente eran 5 panes y 2 peces. ¿Qué podían hacer eso con 5,000 hombres? Aparte hombres y mujeres. Nada. Humanamente no podían hacer nada. Por eso los discípulos le decían al Señor Jesús, despide a la gente y diles que se vayan a sus casas, a sus pueblos. Todavía es temprano, pueden llegar a buena hora. Pero no solamente de pan, no solamente de lo físico, no solamente de lo que vemos, no solamente de lo que palpamos, viven los hijos de Dios, sino también vivimos de lo que viene de Dios. Sino vivimos también de lo sobrenatural de Dios en nosotros. Y viene Jesús y les dice, tráigame los panes y los peces. Y viene Jesús y los agarra y le dice, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero hago esto para que ellos crean. Y le dio a sus discípulos. Hicieron que toda la gente se sentara. Y empezó a haber una multiplicación sobrenatural. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros creemos más allá de lo material. Nosotros no solamente creemos o vivimos de las cosas materiales, sino también vivimos y creemos de toda palabra, de todo poder, de toda gloria que viene de Dios. Termino con esto. El pueblo de Israel dice que Dios permitió que ellos pasaran en el desierto para afligir su corazón, para probar su corazón, para saber de qué había en su corazón, para ver si hacían la voluntad de Dios. Y en medio de todo eso, en medio del desierto, el pueblo de Israel fue donde vio más milagros que en ninguna otra parte. Repito esto. En medio de ese desierto, en medio de esa prueba, fue donde más milagros vieron. Para empezar, fue cuando vieron que el mar se partió a la mitad. De ahí en adelante, hermanos, un cuidado de Dios en medio del desierto. Y ahí es donde yo quiero terminar. Hermano, yo no sé cuál es la situación. Yo no sé cuál es el problema, la circunstancia, la enfermedad, la angustia que tú estás viviendo. Dios sí lo sabe. Y Él, de una u otra forma, Él ha permitido que eso acontezca en tu día. Pero lo ha hecho para ver qué tanto tú lo amas, qué tanto tú confías en Él. No para afligirte, no para señalarte, no para humillar, no. Es para levantarte y ver qué tanto tú confías en Él. Y en este momento, yo quiero retarte, hermano, a que confiemos, y yo me incluyo ahí, que confiemos en lo que viene de Dios, de lo que sale de la boca de Dios, de esa palabra que sale de la boca de Dios, que puede ser la palabra de Dios, o puede ser una palabra profética, o puede ser cualquier cosa que Dios envíe a nuestro favor. A veces nosotros estamos esperando que vengan ángeles, literalmente, a nuestra vida, y hasta ahí creemos que Dios envía su provisión. Pero normalmente Dios no actúa así. Esos tiempos ya pasaron. Dios utiliza personas así como tú y como yo. Y nos utiliza para hacer de bendición a otros.
Cuando Dios te dice, mira, llévale esa canasta de víveres a esta persona, es porque Dios te proveyó a ti para bendecirte con esa canasta, para que fueras a esta persona o esta familia, porque esta persona o esa familia lo necesitaba. Dios utiliza personas así como tú y como yo para bendecir a otros. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios te va a bendecir para bendecir a otros. Ese es un principio bíblico. Y si tú estás afligido, permite que otras personas te bendigan, porque eso es como Dios actúa. Abramos nuestros ojos espirituales y confiemos más allá de lo material. Abramos nuestros ojos espirituales y confiemos plenamente en su palabra. Si la palabra de Dios dice, Jehová mi pastor y nada me faltará, hermano, entonces ¿qué te va a faltar? Nada, porque así dice su palabra. Entonces, hermano, ahí donde tú estás, yo quiero que hagamos una oración. Y en medio de esta circunstancia que tú estás pasando, yo quiero decirte, hermano, así como bien le dijo Jesús a la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Traduzcámoslo en base a la prédica de este momento. ¿No te he dicho que si miras más allá de lo material, vas a ver la gloria de Dios? Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Hombres y mujeres, que es cierto, estamos en esta tierra, pero solo estamos de pasadita. Y muy pronto vamos a estar con Él por la eternidad. Pero mientras estamos en esta tierra, es cierto, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que hacer un montón de cosas. Pero nuestra confianza viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Cierra tus ojos. Y ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, yo quiero hacer una oración de fe, una oración de convicción. Como siervo de Dios que soy, en este momento, oro por cada necesidad, por cada adversidad, por cada necesidad de mis hermanos. Y yo sé, mi Dios, que tú has permitido esta prueba que estamos pasando, o estas pruebas que estamos pasando, para fortalecer nuestro corazón, para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, cuánto hemos crecido espiritualmente, cuánto más te hemos llegado a querer. Pero de una u otra forma, tú tienes el control de esta situación. Bendice a cada uno por nombre, bendícelos, Padre eterno, creyendo que tú vas a obrar en cada necesidad. Ya sea si es de salud, si es económica, si es problema familiar, sea cual sea la necesidad, tú vas a mandar maná. Y nosotros vamos a decir, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que tú estás enviando, Dios? Pues no importa qué es lo que tú vas a mandar, pero sabemos que va a ser tu provisión, va a ser tu maná para bendecir nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.